La ciudad de Chaitén se ve afectada por el comienzo de la actividad volcánica de este macizo. Las autoridades se movilizan para evacuar a la población civil. Entramos en la plaza del Chaitén, un pueblo que fue castigado, devastado por el volcán Chaitén. El volcán se encuentra por esa zona. Qué hermosa plaza la del Chaitén. Y una particularidad que tiene es que está revestida todo con piedra volcánica o lava volcánica, no sé cómo llamarlo. Impresionante, todo hecho de lava volcánica. Vean, allá tenemos el Banco Estado, que debe ser como el Banco Nación en Argentina, que ahí cambiamos los dólares. Ahí tenemos Carabineros de Chile. Allá del otro lado de la plaza hay una escuela. Y contarles que podríamos subir caminando al volcán Chaitén. Estuve leyendo y son 2 horas y media de subida. Una dificultad alta. No sé si lo vamos a hacer. Y después está el volcán Michimahuida, creo que se llama. Que ese está a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Pero es parque nacional. Tendríamos que preguntar si podemos ingresar con Sam. Las casas que había acá en el pueblo antes del 2008 quedaron todas abajo la ceniza y la lava volcánica. Fue un pueblo totalmente destruido. Para que tengan una idea, nosotros entramos a Chile por el paso Futaleufú. Acá está Trevelin, Esquel, Futaleufú. Bajamos hasta Villa Santa Lucía y subimos hasta el Chaitén. Ahora después de conocer toda esta zona, ven, acá está el volcán Chaitén, 1962 metros sobre el nivel del mar. Y el volcán Michimahuida, 2400 sobre el nivel del mar. Después iríamos bajando todo por la carretera austral hasta llegar a Coyhaique y posteriormente a Chile Chico. Esa es la escuela que les decía, está del otro lado de la plaza. Y como pueden ver, vean las casitas. Cadena de islas volcánicas oceánicas que colisionaron con el supercontinente, contribuyendo así a la formación de esta parte de Sudamérica. Rocas de Chaitenia se encuentran a lo menos desde Hornopiren hasta Aysén. Distintos grupos étnicos visitaron este territorio tras la apreciada obsidiana del volcán Chaitén, roca usada en la fabricación de artefactos de perforación y corte. Está preciosa la plaza, vean, acá hay un monumento hacia las personas que se quedaron a reconstruir el pueblo después de las cenizas volcánicas de la erupción del volcán. Acá dice, ese puñado de chaiteninas y chaiteninos que posterior a la erupción del volcán Chaitén en mayo del 2008 resistieron en esta ciudad sin agua, sin luz ni demás servicios básicos para sobrevivir, reconstruyéndola a punta de pala y carretilla. Etimológicamente, Chaitén proviene de la voz huilliche, chain, chaitún, que significa colar en chaiba, canasto. Es decir, este es un lugar donde la lluvia cae abundante y frecuentemente. En el año 2008, la erupción del volcán Chaitén. El volcán Chaitén, caldera volcánica ubicada a 10 kilómetros al noreste de la ciudad, hizo erupción el 2 de mayo y su columna alcanzó cerca de 20 kilómetros de altura sobre la cumbre del domo y obligó a evacuar a más de 5.000 habitantes en menos de 72 horas. El 12 de mayo se produjo el desborde del río Blanco, provocando graves daños y dividiendo a la ciudad en 2 zonas. Se declara la inhabitabilidad de Chaitén. Y en el año 2010, los chaiteninos nunca abandonan la idea de regresar. La alternativa de un nuevo Chaitén en el sector de Santa Bárbara se descarta. Regreso creciente de familias, instituciones y servicios en el año 2010. Proceso de retorno y reconstrucción del pueblo. Vean, estamos a noviembre y vean todas las casitas con la salamandra o el hogar prendido. Quemando leña full, ¿o no? Sí. No hace tanto frío igual hoy. Está como húmedo el ambiente, ¿no? Ayer sí estaba frío. Sepan que ahí tenemos el volcán Michimahuida, allá el volcán Chaitén y allá está el mar, el océano Pacífico. Vean, ahí se puede ver la carretera austral, la ruta nacional 7 de Chile y el río Chaitén, que se formó después de la erupción del volcán, dividiendo al pueblo en 2, en Chaitén Norte de este lado y Chaitén Sur de aquel lado del puente. Con Jessy, que nos da un poco de cosa estar acá, ¿no?
Sí, recién se sintió una sirena y yo estoy flasheando, no sé que hay que evacuar. Nada que ver, ¿no? Volcán, capaz que suele haber terremoto también, pero Tsunami. vimos cartel de tsunami que ahora después se lo vamos a mostrar. Nada. Yo me imagino a la gente el día que erupcionó el volcán, que nada. Qué desesperante debe ser, Sí, ¿no? Ponerte en lugar de esa gente. Eso sí, habrá sido un caos tremendo y bueno, gente que no se quería ir, gente que no se pudo ir. Y no fue algo que pasó hace miles de años, pasó hace menos de 15 años, ¿no? Porque Claro, sí, 15, 17 años creo. es reciente. Y de antemano le queremos pedir disculpas a la gente si se escucha el viento. Bueno, vamos a hacer lo posible en Chile de comprarnos micrófonos. El video pasado hubo varios comentarios de que mejoremos el audio, pero es imposible con el viento. No se puede todo junto. Piensen que en este año todo lo que avanzamos, compramos la camioneta, ahora compramos el Starlink. Y bueno, faltan los micrófonos, pero paso a Pero paso. La próxima compra les prometemos que van a hacer los micrófonos para mejorar el audio. Vean, todo eso es ceniza, ceniza volcánica. Y esa casa quedó tapada en la ceniza. Impresionante. Esto es un museo, así que vamos a ver si podemos ingresar. En este momento estamos preocupados, Chaitén, por la evolución que puede tener esta erupción. La ciudad de Chaitén se ve afectada por el comienzo de la actividad volcánica de este macizo. Estoy harto triste porque dejé todos mis años aquí botados. El último que cierre la puerta salió en Chaitén. A la 1 de la mañana la historia cambió. Un volcán había hecho erupción y en medio de la oscuridad todos los ojos de los vecinos apuntaron al Michimahuida. Con el correr de las horas la incógnita se despejó y la situación era más preocupante. Tras casi 2 siglos de quietud despertó el volcán Chaitén. Por favor, en orden, van a ser los primeros en embarcar. Sábado, tembló durante 4 horas continuas, sin parar. Fue una erupción antecedida por casi 60 sismos, una seguidilla de temblores que tenían a los habitantes de Chaitén sumidos en el temor. El minuto que tuve que salir de mi casa salí llorando. Sabía que algo cambiaba mi vida. ¿Por qué dejó mi casa? Que saben bien que yo toda mi vida he estado acá. Somos la piel de las heridas, somos los ojos de las lágrimas, somos las noches de los miedos, miedos que nos matan. Explicaron súper bien los chicos, son geólogos. Cuentan que bueno, la gente no se quería ir, que tuvieron que ir a la fuerza. Cuando quisieron rehabilitar de vuelta el lugar, el gobierno no los dejaba porque no es una zona habitable, o no lo era. Y le ofrecía plata para que vendan sus casas y se instalen en otros lugares, en Puerto Montt, en otros pueblos, en Chiloé. Pero esta gente no quería, por el hecho de que estaba acostumbrada al campo y no a las grandes ciudades. Y también que se dividieron sus familias, fue algo muy triste para ellos. Bueno, posteriormente hubo un terremoto, creo que en Concepción, acá en Chile. El gobierno se empezó a preocupar por ese terremoto y dejó a un lado a Chaitén. Entonces la gente en ese interín aprovechó y se instaló de vuelta en su pueblo, en su ciudad, en Chaitén. Y ahí el gobierno no le quedó otra que declararlo como lugar habitable. La gente vive hoy acá en Chaitén, está consciente de que en cualquier momento les puede venir un tsunami o puede volver a explotar el volcán Chaitén o puede explotar el volcán Michimahuida. O sea, tiene 3 desastres naturales
a la vuelta de la esquina. Este volcán tiene una particularidad, que no es que cae lava. La lava sale, pero a medida que sale de la superficie, ahí se congela. Entonces genera, ahora el volcán, por ejemplo, tiene como 2 conos adentro de lava fría, congelada. Y así hasta que un día reviente nuevamente y van a caer las cenizas acá en el pueblo, y eso es lo que pasó. Para terminar con el tema del volcán, tiene una lava muy densa el volcán, por eso es que queda allá arriba y solo llegan las cenizas y el agua, porque en esa zona del volcán Chaitén y Michimahuida, en el Michimahuida hay glaciar, entonces si llega a explotar ese volcán, por ejemplo, todo el hielo del glaciar se descongelaría obviamente e inundaría todos estos pueblos que están alrededor del volcán. A raíz de la erupción del volcán se generó un problema social acá en Chaitén, porque toda la gente que se fue a vivir a Puerto Montt o por el estilo, el gobierno le daba facilidad o le daba casas propias y como que la ponía en primera lista de espera a la gente de Chaitén, y la otra gente chilena, por así decirlo, envidiaba o miraba con recelo esa situación. Bueno, y el lado sur de Chaitén recién tuvo servicios, por así decirlo, luz, agua, a partir del año 2019, porque el gobierno considera esa zona inhabitable, pero hay gente que está viviendo ahí, tomó terrenos y bueno, vive en ese lugar. Y hoy en día no cuenta con escuela, no cuenta con hospital, no cuenta con carabineros, no cuenta con ningún servicio de ese tipo, están todos acá en Chaitén Norte. No sabemos qué raza es, pero es gigante este perro. 3 veces más grande que Sammy. ¿Qué pasa, Sammy? ¿Encontraste un amiguito? Y ahora nos estamos dirigiendo hacia el Océano Pacífico. Y acá estamos en la costanera del Chaitén, en el Océano Pacífico. Esa es la escultura de una ballena azul. Vean, el mar está allá, retirado. Y están los caballitos allá corriendo. Van todos en fila. Parecen patitos. ¡Ay, qué hermoso! Diferentes especies que hay acá en el Océano Pacífico: ballena jorobada, después hay quetruno volador, son diferentes tipos de pato, creo. Yunco de los canales, cisne de cuello negro, gaviota austral y caranca, ballena 6 y cormorán imperial. Imagínense en la situación catastrófica de la erupción del volcán, todas las lanchas, botes, barcos, pesqueros, los ferries, todo atendiendo a la llamada de emergencia que hubo en el Chaitén y llegando acá a las costas para llevarse a toda la gente, para rescatar a todos los ciudadanos del Chaitén. Bueno, acá estamos caminando al costado de la carretera austral. Ahí abajo está el puerto. Estamos aprovechando a caminar porque no está lloviendo. Y así es como Aventura de 3 llegó ¡al Pacífico! Vean, toda esta arena es ceniza del volcán Chaitén. Uy, el agua transparente. Sí, súper clara el agua. Todo ceniza volcánica. Pacífico. Justamente de acá salen embarcaciones a la isla de Chiloé y a Puerto Montt. Salen o salían embarcaciones porque creo que... Claro, este es un puerto viejo. El nuevo puerto está a 200 metros de acá, dice allá el cartel. Vean lo que les decía hace un rato. El mar de este lado, el pueblo del Chaitén en el medio, y atrás tiene 2 volcanes. El volcán Chaitén y el Michimahuida. Acá está la terminal portuaria de Nuevo Chaitén. Vean, vienen 2 ciclistas. Viajeros parecen. Bueno, acá está la terminal portuaria.
Sale en barco hacia Puerto Montt y a la isla de Chiloé. Jessy, como siempre, el ritual de querer tocar el agua. Está lloviendo. Sí, ya vamos a ir volviendo porque no da para enfermarme. ¿A qué te recuerda este olor que hay acá? ¿A Uruguay? No. ¿A qué? Ushuaia. Ah, el mar en Ushuaia, ¿verdad? En Puerto Almanza. Vean esto, sistema de alerta de tsunami, Armada de Chile. Espero que ni siquiera haya un simulacro, porque nos asustamos. Y bueno, ya estamos volviendo para la casita. Está lloviendo un poquitito más fuerte. ¿Qué es un restaurante? ¿Lo grabaste vos? No. Está muy bueno. Vean, pueblito artesanal de Chaitén. ¿Qué pasó recién? Adivinen. Tuvimos nuestra primera venta en Chile. Pero lo más emocionante, yo creo, es que fue en plena lluvia. Claro, está Como lloviendo. saben, está lloviendo desde que llegamos a Chile, así que bueno, en realidad publicó Nico en un grupo de Facebook, que solemos hacer eso siempre, pero cuando hacemos eso tenemos el puesto armado. Así que medio que improvisamos adelante el puestito y ya cayó el primer cliente, así que nada, muy, muy agradecidos y contentos. Acá le mostramos nuestro kiosquito. Ahí tenemos el puestito armado en el asiento de adelante. Bueno, con la Sami nos caminamos todo esto hasta allá y nos venimos acá al mar. ¿Está contenta la Sami? Ay, que me va a ensuciar toda esta perra. Toma, Sami. Busque. Dale. Ay. Me vas a ensuciar todo, Sami. Toma un palito. Toma, busca un palito. Dale, busque. Busque. Nico. Estamos en un nuevo día. Estamos en un nuevo día de el clima no lluvia. Todos los días iguales. Hay que ponerle onda, ¿no? Mal. Bueno, vinimos a la estación de servicio, al Copec, se le dice acá, porque hoy vamos a hacer ruta, pero a poquito. Estamos en Chaitén y vamos a ir a El Amarillo. Sí, que está el parque Pumalín y el ventisquero del volcán Michimahuida. Michimahuida. Sí. Vean Pero bueno. Los precios del combustible. A Creo ver. que la nata super está en 1513. Después el diésel común 1091. Vean esto. Ay, no saben lo que hicimos. Estamos sin electricidad porque Sí. no sale el sol. No tuvimos nunca en cuenta el tema del panel solar, las baterías. Nosotros, si bien tenemos los celulares solamente, ahora adquirimos este aparatito que consume. No consume mucho, pero bueno, como estamos cero sol, Claro. el panel no está cargando, así que No Nico... vemos el sol desde que salimos de Argentina. Sí. Así que Nico ahí le pegó un invento. Estoy cargando la batería del panel solar con la batería del auto, Claro. de la camioneta. Lo que yo quería decir es que en El Amarillo vamos a llegar y obviamente ya con lluvia. Pero vamos a ver si el domingo dan solcito. Así que vamos a ver si aguantamos hasta el domingo y hacemos la caminata esta al ventisquero. Sí, acá nos quedó pendiente de subir al volcán Chaitén, pero con el clima No, está no se puede, imposible. no se puede. Así que bueno, vamos a esperar el domingo y ver qué pasa. Bueno. Y ahí, ¿no? Y después ahí tenía que entrar en la casa. Opa. Detengo aquí mi hogar, patio de inmensidad, sesión de cascabel, sin pensar. Bueno amigos, vinimos al parque Pumalín, pero como pueden ver el clima no nos deja conocer el parque. Recién dentro de 3 días dan buen clima.
Y quedarnos 3 días acá a esperar que mejore el clima, nada, es como que perdemos el tiempo. Aparte tenemos que buscar para trabajar el fin de semana, así que está lindo. Tenemos que cargar agua. Sí. Parque Pumalín del sector amarillo. Es una lástima, pero bueno, acá esta parte tiene muchos parques. Acá en este parque hay un glaciar, está el ventisquero, el lago del río Amarillo. Y bueno, vamos a seguir ruta, como les comentamos, vamos a ir hasta la Junta, tenemos más o menos 120 kilómetros. Como es temprano, todavía son las 2:30 de la tarde. Vamos avanzando, agarramos una subida recién tremenda. Por parte de la ruta se ve que acá llovió bastante, pero unos kilómetros allá estaba totalmente seca la ruta, ¿no, Vida? Sí, y estamos subiendo. Sí. Mirador Cuesta Morada. Vean los palitos que marcan el nivel de la nieve. Acá nos cruzamos con muchos miradores que tienen esta especie de casita, pero con Nico decimos, ¿mirador a dónde? A los árboles. Porque no, Puchi. Claro, igual que el ventisquero, que usamos el mirador al ventisquero, pero tapaban los árboles también. ¿Qué es eso? ¡Qué tremendo! Bueno, estamos pasando por Santa Lucía. Acá no está lloviendo. Están a full arreglando rutas. Acá fue el aluvión en el año 2017 que filmamos en el video anterior. El color del agua. Qué lindo. Qué manera de ver cascada, ¿no, Nico? Impresionante la cantidad de cascadas que estamos viendo. Cada 1 kilómetro vemos una cascada. Lo que pasa es Son que gigantes. no nos da el tiempo para filmar todo. Ella va tranquila, como Pancha por su casa. Acá frenamos un ratito para mostrarles esta hermosa vista. Vean lo que es eso. Ay, miren. Pintó piquete, amigo. Vean la vista. Ay, mis vidas. Como que esa es la que la lleva a todas las demás. Ay, igual que peligro. Mirá, se viene de frente uno rápido. Acá paramos en este mirador. Vean. A ver si podemos ver las cascadas que vemos.
Ah, me toma la planta. Impresionante lugar. Puente Senador González. Creo que el color se aprecia mejor de tu lado. Cruza un solo vehículo. Impresionante la vegetación que hay. Las casitas que vamos cruzando al lado de la ruta también. Sí. Qué peligro, los perritos en medio de la ruta. Tranquilo. Estaba durmiendo en el medio de la Ay, ruta. sí. No debe vivir acá. Ah, sí. Pancho por su casa. Vamos por otro puente. Ya estamos a poquitos kilómetros de la Junta. Espero que no venga nadie de frente. Este era Río Sepúlveda, Puchi. Roselot. Ah, Roselot. Leí mal entonces. Bienvenidos a la Junta. Qué hermoso lugar. Sí. Qué divino. Yo creo que la prioridad primera acá es buscar agua, Nico. Carretera austral. Miren lo que es esto. Qué locura. Bueno, amigos, allá quedó la Pitu. Y nos vinimos a las compras, ¿no, Nico? Sí, vinimos a hacer. Miren qué lindo. Mercadito. Un mercado de productos locales de la Junta. Se ve re tranquilo el pueblo, ¿no? Ya tenemos informe turístico. Y por allá a la esquina, Nico hace un rato fue a buscar agua. Y amablemente le dieron, así que 10 puntos. Así que bueno, vamos a ver qué comemos hoy porque estamos ahí indecisos. No sabemos si comer caviar, sushi. Bien, acá hay una capilla. Qué linda que está. Miren qué hermosas las araucarias, qué divinas que están. Qué hermosos pinos. Creo que son pinos, bebé. Y recién compramos ajo y perejil y gastamos 1.800 pesos. Y cada huevo 300 pesos. Sí. 1.800 la media docena. Así que más o menos similar como en Argentina. Y bueno, estamos haciendo ruta de nuevo. Ayer hicimos noche acá en la Junta. Sigue lloviendo. No nos queremos aburrir con la lluvia, pero bueno, honestamente es lo que está pasando. Así que no le podemos decir está hermoso el día, está soleado. Pero bueno, estamos yendo para Puyo Guapi, creo. Algo así. más o menos una horita. Tendremos. Sí. ¿Cuántos kilómetros son? 45, 50, pónganle como mucho. Pero bueno, vamos ahí positivos. Así que ahí vamos, tranquilitos. Nico ya hizo la conexión para que se vaya cargando la batería del panel mientras manejamos. Acá publicamos en el grupo de Facebook para vender artesanía, pero nada, Nada. Ni me gusta nada, Hugo. Así No, que era grupos como muy apagados, poca Sí. gente. No. toda gente del campo y calculo que está trabajando en el campo. Vamos a ir moviéndonos, aunque sea para... Si nos quedamos quietos no empezamos a gastar plata. Preferimos ir moviéndonos, ir haciendo ruta y aprovechando la lluvia de alguna manera. Y quiera que no se disfruta también porque tenemos unas vistas tremendas desde la camioneta. Sí, pero bueno, no podemos hacer sendero, caminata, no podemos ir a, no sé, a los ríos porque acá hay un río hermoso, se puede dormir a la orilla, pero si llega a crecer el río, ¿qué hacemos? Claro, es peligroso. Sí, no conocemos cómo es acá las inundaciones de los ríos.
¿qué es eso? Es increíble. No. Así cualquiera maneja, ¿no? Terrible. ¡Qué locura! Tres cascadas. Zarpado. Y cuando le ponemos zoom a la cámara está como brumoso, como muy la nube, la llovizna, hace que se vea más clara la imagen. No es que tiene filtro ni nada por el estilo. Bueno, acá con Nico venimos recordando las andanzas con el pitufín, los días de lluvia, lo que era, ¡ay, ya! Lo que la padecíamos ya lo último, cuando nos agarraban a lluvia, pero lluvia fuerte, que lo máximo que fue en Misiones, en Brasil. Misiones, Brasil, Uruguay, en Punta del Este también. Sí. Me acuerdo que yo tenía que ir a buscar mi uniforme porque hice temporada en Uruguay, para los que no saben. Tenía que ir hasta Maldonado a buscar el uniforme y Nico iba atrás mío. No saben lo que fue. Después a la vuelta yo me fui con él y nos agarró una lluvia torrencial que Nico, no sé por qué motivo, Nico doblaba con el pitufín y me entraba todo agua en los pies. ¿Qué por qué era eso? No, ni idea. Pero el agua tapaba casi la rueda del auto. sí, pero eran lluvias fuertes. Después nos acordamos en Brasil también. Lluvias jodidas que vos decís, ¡guau! ¿Cómo bancamos? Pero bueno, por eso no nos quejamos ahora, porque estamos re bien, estamos re cómodos. ¿No? Sí. ¿Algún otro recuerdo más con el pitufín? Bueno, la primera lluvia fuerte que nos agarró en Córdoba. Ay, en Córdoba, 2 sí. días de piedra, granizo. ¿En Capilla del Monte? Sí, en Capilla del Monte. Que ahí que se había enfermado Sammy. Ajá. Le había agarrado la famosa tos de la perrera. Pobre mi negra. Pero bueno, así tuvimos 3 años y medio bancando las lluvias, el calor. Es lindo recordar eso. Y nos da nostalgia porque el pitufín se la rebancó con nosotros. Estamos pasando por el lago Rizo Patrón. Por lo que se ve en el mapa es re grande. Estamos atravesando el Parque Nacional Queulat. ¿Ven que las nubes que bajas que están? ¿Viste? Sí. Y en este Parque Nacional hay una caminata al Ventisquero, pero como es Parque Nacional con Sammy no se puede. Así que... Y en este nos confirmaron que no se puede. Sí. Fíjense, si prestan atención, en muchas partes ponen las mallas de contención para las piedras que caen. Ah, tremendo. Es una viborita de camino. Ay, Dios. Sepan que desde este lado de Chile, digamos, la carretera austral tiene todo lo que le falta a Argentina, porque en esta zona, o sea, del lado argentino, todo árido, seco, desértico. Está bien, tenemos petroleras, mineras, pero no tenemos esta naturaleza, esta vegetación. Es una gran diferencia, eso que estamos tan cerca, ¿no? Por así decirlo, porque estamos cerca. Del otro lado de la cordillera. Toda la humedad del Pacífico queda acá atrapada, entonces por eso la vegetación.
la subida. Zarpada, ¿eh? Debo admitir que me dio un poco de miedo esa bajada. Había que subir. Bueno, por lo visto ya llegamos a Puyuhuapi. Mirá, hasta alta vista al lago tienen. Sí. Fundado en 1935.